Buenos días, empieza su toque de queda Visión Política, un programa especializado, producido y conducido por el licenciado Antonio Hernández Moronta y Amarilis Baret. Buenos días, Hernández. Buenos días, licenciado, ¿cómo está usted? Estoy bien, gracias a Dios. Qué bien, qué bien. Un abrazo a mi amiga doña Tulia Martínez. Te está viendo y mandándote mucha. Nana, un abrazo. Franklin, Pedro bendiciones. Y Francisco, allá en Estados Unidos, que están aquí. Y un saludo también para José Ramón, el propietario de la farmacia Jorge, que está todos los domingos viendo este programa. Un saludo a su esposa y a sus hijos, José Ramón. Un saludo a José Ramón, un saludo también a mi amigo y hermano Marcos Rafael Martínez Espaillat. Ay, ay, papá. ¿Sabes que Marcos Martínez es un hijo de doña Tulia? Ah, sí, amigo mío personal. Mamá lo quiere como si fuera un hijo, ese es mi hermano. Incluso yo me quedé preparada esperando de que venía en la boleta de la circunscripción 2 como candidato a diputado. Lo iba a apoyar, pero no sé lo que pasó. Pero Marco es un fajador, un gran dirigente, amigo y hermano. Bendiciones y saludos para Marcos. Bueno, Hernández, muchos temas licenciada, a socializar en el día de hoy. Pero antes de todo, tú sabes que en esta semana se cumplió el 26 aniversario del más grande líder de masas que ha parido la República Dominicana. La verdad que yo no había visto, el doctor José Francisco Peña Gómez. La verdad que yo no había visto una persona, cuando Dios tiene propósito con un ser humano, yo no había visto una persona que rompiera tanta barrera, tanta cadena como el doctor José Francisco Peña Gómez. De esa gente, todos esos asesinos que contrató Trujillo para esa matanza haitiana en 1937, asaltaron esa casita de Yagua ahí en los cerros de Guayacán. ¿Y cómo sería que esos dos muchachos no lo mataron? Que estaban como de 2 años, 1 año por ahí. Yo no sé cómo. Eran dos predestinados, principalmente Peña Gómez. Por eso el hacedor del universo lo premió con tanta sabiduría, con tanta inteligencia. ¿Entiendes? Ese hombre. Pero Peña Gómez fue un ser tan noble, Hernández, tan y tan noble. Tú sabes las calumnias que le levantaron a ese señor. Que le levantaron a Peña Gómez ya en el ocaso de su vida. Hacer un spot y decir: mis adversarios cuentan con mi perdón. Yo digo, Hernández, que perdonar y olvidar. Eso es de grande. Es de almas grandes y nobles. Sí. Ese hombre comenzó, como ese titán. Ese hombre comenzó como maestro de alfabetización de adultos, ganando 10 pesos mensuales. Después de ahí lo trasladaron como maestro, consiguió una plaza en Cambita, Garavitos. Se hizo locutor en Radio Televisión Dominicana, se inscribió en la UAS. Trabajó muy de cerca con el profesor Juan Bosch en 1963. Cuando vino el golpe de Estado, se quedó después ahí en el PRD. Bosch estuvo en el exilio y Peña Gómez estaba ahí con la dirigencia. Pero también tenía, Hernández, con perdón que te interrumpa, una formación académica muy sólida. Se graduó en la Sorbona. Hizo un par de semestres en Harvard. O sea, era un cerebro de Loma brillante. De Guayacán a la Sorbona de París. Qué ejemplo dio este hombre, qué nobleza. Y me parece también que la Complutense también de Madrid, de España, una de las universidades de más prestigio del mundo. Eso, cuando Dios tiene un propósito con un ser humano, eso nadie lo quita. Licenciada, nosotros habíamos dicho aquí, y han coincidido con nosotros, la Organización Empresarial para la Educación, EDUCA, y ayer también el periódico Hoy en su editorial estuvo de acuerdo con lo que nosotros hemos planteado aquí tantas veces, de que tanto EDUCA como el periódico de información, como nosotros lo planteábamos, están en desacuerdo con el aumento generalizado a los profesores. Ellos dicen, igual que nosotros, que eso debe ser por desempeño y que EDUCA va, eso fue la boca de la presidenta de María Waleska Álvarez, que van a convocar a un gran diálogo nacional con el gobierno, con los partidos políticos y con todos los actores de la educación dominicana, para que haya un pacto de 1924 de 2024 a 2028. Una reunión plantea en ello al más alto nivel para que todo aumento del profesor y la persona del sistema educativo
sea por labor de desempeño. Señores, tantos educadores meritorios que hay ahí, tanta gente que se esfuerza por llevar la educación a los estudiantes y tantos profesores que además piensan, un grupo de profesores que además piensan en esto. Señores, y cuando tú lo evalúas, porque eso es muy importante, que a los profesores se les pague por la calidad de desempeño, porque te voy a decir algo, siempre nosotros quedamos en último lugar cuando los indicadores, entonces eso es una vergüenza. ¿Por qué? Porque siempre se ha visto que si no hay un personal docente eficaz, no podrá existir un estudiantado eficiente. Ay, ¿cómo? Entonces todos esos profesores, óyeme, con falta ortográfica y aspirando a ganar sueldo elevado, pónganse a formarse para que la calidad de la educación se eleve. Estamos lo peor en calidad de América Latina. Así es. Y el cuarto país que paga mejor a los profesores. Ahora, un reconocimiento a la Secretaría de Educación. Comenzó a reparar 150 escuelas rurales en el país. La educación, las escuelas rurales, señor, pero hay mucha gente, tenemos fe y esperanza. Hay muchos educadores que tienen esa formación. Ahora, hago una encuesta, licenciada, de los profesores que compran libros. Como decía el profesor de nosotros, Montero, el come libro, como decía Montero. Señores, tenemos que cambiar esta educación dominicana si queremos un mejor país. Eso es verdad. Decía Pablo Neruda, el que no lee no tiene derecho a la palabra. No. Eso es verdad. Mira, Hernández, cambiando de tema, ayer hubo una gran caravana en la circunscripción número 3. Estuvo el presidente Abinader. ¿Aquí en Santiago? Sí, daba un G ahí con el candidato a senador, Daniel Rivera. Okay. Vino a levantarle la mano. Mira, eso fue extraordinario. Eso se desbordó. ¿Y cómo pasó eso con el agua? Porque llovió mucho ayer aquí. Pasó por los sectores más poblados de la circunscripción 3, Pekín, Barrio Obrero, Ipiza, Tomayor, Los Jazmines, Cristo Rey, mira, la algarabía, la emoción que había en esa actividad. Estaba todo entaponado, por donde quiera que tú te tirabas, eso era, ya tú sabías, un calor, pero el calor humano es bueno. Es bueno. Pero mira, Hernández, ya podemos bajar aquí ya, señor director. Prácticamente ya está definido. ¿Usted ha visto las encuestas, las últimas encuestas? El tablero del ajedrez político. Tengo 4 encuestas aquí. Oye, Hernández, no, porque ya es un hecho de que el presidente Abinader se va en primera vuelta. Lo que se está ahora mismo debatiendo es el porcentaje. Si va a ser un 70%, si va a ser un 64%. Bueno. Pero ya esto está definido. Bueno, yo tengo... El panorama electoral de la República Dominicana está definido. Ahora, lo que nos estamos preguntando es cómo va a amanecer el mapa político de la República Dominicana. ¿Serán 32 senadores? ¿Serán 30? Eso es lo que se está discutiendo ya, la cantidad, pero esto ya está de un solo lado. Bueno, el calendario electoral, apenas hoy faltan 7 días, hoy estamos a 12, domingo 12. Apenas faltan 48 horas antes de las elecciones, que se cierra. El jueves ya, se cierra la campaña. Usted sabe mucho de eso. El calendario electoral, Hernández, pende sobre los partidos y los candidatos como una espada de Damocles. Tengo 4 encuestas. Aquí dice léela. La encuesta de la Galo RC Media le da a Abinader un 60%, al doctor Leonel Fernández un 24.6% y a Abel Martínez 11.1%. La Mar Payne, a Abinader le da un 57%, un 24% a Leonel Fernández y un 12% a Abel Martínez. La Greenberg le da un 58% al presidente Luis Abinader, a Leonel Fernández un 24% y un 12% a Abel Martínez. El Centro Económico del Cibao se ha ido un poco, da un 65% a Luis Abinader.
llega a un 65%. La RCC Media, bueno, otra encuesta, la Atlantis Sintel, una empresa encuestadora, le da un 65.8% a Luis Abinader, un 17.3% a Leonel Fernández y un 11.7% a Abel Martínez. No, ya, como decía, esto está definido, Hernández. Dice, ahora sí te voy a decir algo. Hay una gran preocupación en el PRM. Tú sabes que el principal activo político es Luis. Y ya después del 19 va a quedar inhabilitado. Bueno, ahí se van a desatar los demonios eso en el PRM, todos esos proyectos políticos. Eso está bien, con 8 años, un gobierno, un presidente, está bien, 8 años. No, pero que sí, óyeme, que mantenía y mantiene, incluso él dijo que después de las elecciones va a convocar a todos los que aspiran a la presidencia de la República dentro de su partido. Luis lo va a convocar. Que baje eso, que nadie va a convocar. No es que baje eso, es que déjame decirte algo, Hernández. Tú estructuras un verdadero proyecto de poder. Eso se lleva tiempo. Y dinero, y cosas. Y dinero, pero tú no puedes dejar eso para última hora. Hay que ir formando el que va a hacer o la que va a hacer. No sé si tú escuchaste las declaraciones de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, de que ya el país está preparado para que gobierne una mujer. Bueno, 50.5 son mujeres. Ella se destapó con eso. ¿Qué tú crees de eso? Muy temprano. El 50.5 son mujeres de los votantes, el 49.5 hombres. Pero está el país, como dice la vicepresidenta, preparado para que gobierne una mujer. Bueno, eso vamos a ver. En Estados Unidos, Hillary Clinton tenía una popularidad por encima de todo el mundo y le gana Donald Trump. Estados Unidos, el machismo se impone en el mundo. O sea, lo que tú quieres significar con eso que el país no está preparado. Puede una mujer que tenga intelecto, que tenga capacidad y que si gana por una vía democrática, si tiene talento, si tiene decisión, ¿por qué no apoyarla? En América Latina han habido muchas mujeres ya, en Costa Rica, Chinchilla, hay en Honduras, Xiomara Castro en Honduras. Claro. La viuda de Chamorro fue en Chile también, Michelle Bachelet fue presidenta. En 2 ocasiones. En Brasil, Dilma Rousseff. Sí, Dilma Rousseff, ahora estaba una Boluarte, está interina ahí. En Nicaragua, la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, Violeta Chamorro. Violeta Chamorro también. Entonces, ¿por qué aquí no? Pero mira, Hernández, yo sé que de parte del presidente Abinader hay mucha preocupación, porque ahora el PRM le va a tocar trillar el sendero que han trillado los otros. Bueno, vamos a esperar. Va a ser una situación incontrolable, porque es que después de 19 nadie va a controlar esos proyectos. Van a comenzar de una vez, porque vuelvo y reitero, armar un proyecto político no es de ahora para ahorita. Y otra cosa, que hay mucha gente confundida. Señores, los liderazgos no se transfieren. Los liderazgos se construyen con el tiempo, con esfuerzo, con sacrificio, con dedicación. El que crea, fulano tiene popularidad y me la va a transferir a mí. Eso es imposible. No, señor. Por eso yo vuelvo y reitero, armar un verdadero proyecto de poder con posibilidades para ganar. Eso es con tiempo. Y eso requiere mucho esfuerzo. Licenciada, qué pena que esto sucede en el país. 3 personas, el licenciado Crisóstomo del Grupo Calamar, que era el jefe de ese engranaje, Mimilo Jiménez y otro señor ahí, 2.510 millones de pesos devolvieron al ministerio, al Estado, mediante un acuerdo con el Ministerio Público. Quedan 16 personas en ese caso Calamar. Y esas 3 personas hicieron ese acuerdo con el Ministerio Público para que lo saquen del expediente, pero ellos se comprometieron a darle todas las informaciones de las 16 personas que quedan en ese caso. Cuando una persona devuelve 1.000 millones de pesos, ¿con cuánto se quedará? Entre esas 3 personas devolvieron 2.510 millones de pesos. No vea la cosa por ahí. Al margen de eso, al Estado Dominicano. Lo que tú tienes que evaluar es, o decir,
que a confesión de parte, a relevo de Relevo de prueba. prueba. Ya ellos prácticamente con esa acción se condenaron. No, claro, Se autoincriminaron claro porque que sí, hay claro. una presunción de inocencia. Sí, pero ya no. Ay, Dios, pero ¿Me ven acá. entiende? Ahora, Pero ya si usted dice, vea, aquí hay 1.000 millones de 2.000 que yo me robé, ya usted se está autocriminando. claro, Entonces, sí. a confesión de Ya, parte, ellos lo admitieron. ya prácticamente Ya. ustedes se autocondenaron. Ahora, lo que uno se pregunta es, yo le decía, ¿y dónde estaba el servicio de inteligencia del presidente Danilo Medina? Que estamos sacando ese dinero en saco del Banco de Reserva. Al presidente hay que informarle todos los días a las 6 de la mañana todo lo que pasa en el país. Ese era un servicio de inteligencia pésimo que tenía el presidente Danilo Medina, que no le informaron de esa situación. Todavía faltan 16 personas. Pésimo, lo que pasa es que ahí todo el mundo estaba en lo mismo. Faltan 16 Ahí estaba personas. todo el mundo en lo mismo en búsqueda. Eso era una red mafiosa. Ese dinero tiene que volver al Estado para que hagan escuelas y hagan hospitales y le manden medicinas a la botica. Que los pobres aquí estamos pasando las 1.500, porque todo el que llega al Estado quiere irse a robar de una vez y el país se lo acepta. No, qué bien. Hay que sentar un precedente. Hay que sentar un precedente aquí. Eso no se Y puede. los que se levantan a las 2 y a las 3 de la mañana para ir a trabajar. No, Hernández. Con una carretilla el día entero ahí sudado como un caballito. Hernández, la corrupción se roba los sueños y las esperanzas de un pueblo que aspira a un mejor futuro. No, ya eso no se le puede. roban, No, como tú no, dices, educación a los niños. No, ya eso salud. no. Así no. Así no. Tú sabes las obras que se pueden hacer con esos 2.000 millones que devolvieron esos delincuentes. No. Pero hay que sentar un precedente, quitarle el dinero y meterlo preso. Claro. Y eso porque la impunidad, señores, es el motor que estimula la corrupción. Claro que si una gente se roba 1.000 millones y no recibe un castigo, entonces eso estimula a los que están. No, yo puedo robar y no me va a pasar nada. No, hay que sentar un precedente, quitarle el dinero y meterlo preso. Eso es lo que hay que hacer. Ya está Hernández, bueno. y esta posición de la oposición pidiendo que cambiar 1.510 presidentes y secretarios de colegio. A esta altura de juego, señores, cuando faltan 7 días para unas elecciones. ¿A qué está jugando la oposición? A desorden. Pero, eso es peligroso, Hernández. Pero mira, a ver lo que hicieron aquí, por ahí por Zona Franca. Pusieron una estufa ahí encima de un puente, una cosa ahí. Oiga. Ahí nada más hay varias estufas en Santiago entero. En Santiago. Y si esa estufa se desprende y mata qué sé yo cuántas personas. Oiga, se puede hacer oposición. Ese es un derecho que tiene usted, que tengo yo, de decir lo que queremos, de atacar al gobierno, de las cosas. Haga lo que usted crea. Pero no así. Pero no ponga la vida de una persona en peligro con eso. No ponga ahí que eso no es así. Tenemos que aprender a respetar a la otra persona. El gobierno tiene que atacar la oposición al gobierno, pero de una manera que usted vea, que se plantee, que haya respeto, que haya dignidad, que haya respeto por la persona, por el país, por los valores que tenemos los seres humanos. No podemos estar con una persona ahí, un dirigente político, hablando con un lenguaje tan violento. No, los líderes políticos tienen que ser gente de equilibrio, que le digan a la sociedad, no, esto está malo por esto y por esto y por esto. Y yo entiendo que se debe hacer esto y yo lo apoyo. Sí, pero Hernández, volviendo a retomar el tema, la pregunta que yo me hago es, ¿a qué está jugando la oposición? Faltando 7 días para un proceso electoral, pedí que se cambien 1.510 presidentes y secretarios. Y oye, también de igual forma volvieron a hacer hincapié en que se ha retirado de sus funciones el jefe de la Policía Militar Electoral, aunque el mismo fue ratificado el pasado miércoles por el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo. Ellos están pidiendo que se retire también el jefe de la Policía Militar Electoral. Bueno. El camino que está trillando la oposición en estos 7 días es dura. Es un camino peligroso. Es duro eso. Es duro de porque verdad. parece ser que están jugando duro de verdad. Al caos, al desorden y a desconocer
El proceso, lo que emane, el resultado de las elecciones. exactamente, Y eso a desconocer lo que emane de las urnas, cuando el soberano se exprese democráticamente. Eso es peligroso. Pónganle ojo a eso, que no se sabe qué trasfondo hay, qué se está persiguiendo. Miren, Nandy, tenemos que irnos a la pausa. Hay un videito ahí, señor director, que yo le envié. Antes de irnos a la pausa, por favor, colocarlo. Ya la circunscripción número 1 de Santiago tiene su diputada y elegirla es muy fácil. En la casilla 1 del PRM, marca el recuadro 3 por Carol Ideasa, la diputada de todos. Estamos esperando, vamos a tener en el día de hoy como invitada a la doctora Rosario Espinal, politóloga. Ay, sí, muy buena. ¿No? Está considerada como la mejor, la politóloga de más prestigio. Qué bien, qué Y bien. la catedrática de una universidad de ciencia política sí. en Filadelfia. Ay, sí. Mira si es buena. Ay, sí. Vamos a esperar que se conecte vía Zoom. Y vamos a ver, licenciada. Hernández, y esta posición de la iglesia mandando a votar por Félix Bautista, qué vergüenza. Bueno, el presidente de la conferencia del episcopado dominicano, el obispo Rafael Rodríguez, dijo que la iglesia no tiene candidato, que esas son posiciones de los obispos y de varios sacerdotes. Pero yo creo que esa posición, esos sacerdotes y esos obispos, Castro Marte dijo que mandando a la gente a votar por lo que reconocen el derecho a la vida, eso está bien.
Nosotros hemos dicho aquí que voten por la dignidad, por las personas que tengan conciencia, que tengan valores. Yo apoyo eso. Pero la iglesia decir que voten por fulano, que voten por Perencejo, no. Hasta ahí no se puede llegar. La iglesia como una institución debe de mandar a votar por lo mejor, pero no es candidato. Entre ellos mencionar al senador de la provincia de San Juan, a una persona así. Cuestionada. Y a muchas personas que usted ve, no. La iglesia, pero el presidente del Episcopado Dominicano dijo que no, que la iglesia como institución no tiene candidato, que esas son posiciones individuales de los obispos y de estos sacerdotes. Y el padre Ruiz le han caído los palitos encima. Le dijo Altagracia Salazar que es lo que es un apoyador de violadores. Le han caído los palitos encima. De pedófilos. Pero sí. Yo entiendo, Hernández, que la iglesia tiene que unificar criterios, porque claro que no es posible que un obispo diga una cosa y el otro diga otra. No. Eso es peligroso por el poder que tiene la iglesia. Claro que la iglesia es parte de los poderes fácticos. Claro que sí. De este país. Y tienen mucha influencia en los feligreses. Entonces, deben ser un ente de equilibrio. Sí. Apolítico. No deben meterse en eso. Que dejen que los feligreses elijan a su conciencia. Que puedan matar. Que elijan lo mejor. Que manden por matar por los mejores candidatos. Eso está bien. Pero eso sí. Pero señalar así. Vea, no, ¿y a qué figura? Porque si fuera una persona impoluta, tú dices, está bien, pero una figura así. La Iglesia Católica, muchos sacerdotes han tenido participaciones muy negativas en la sociedad dominicana. En el 62, Juan Bosch tuvo que irse a una polémica con el padre Láutico García, que lo acusaban de comunista. Juan Bosch no era ningún comunista, un hombre de valores, un hombre que quería que el país tomara senderos diferentes. Que defendía causas. Que defendía causas, que defendía a los pobres, que llegó ahí y en 7 meses dejó una reserva en el Banco Central de 49 millones de dólares. Hernández, ya está con nosotros la doctora Rosario Espinar, politóloga. Buenos días, Rosario, un placer tenerte, como siempre. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Un placer, licenciada, buenos días. Doctora, a 7 días del proceso electoral, la oposición todavía está apostando a una segunda vuelta. Aquí no tenemos una segunda vuelta desde el año 1996, cuando el proceso entre Peña Gómez y el doctor Leonel Fernández. ¿Usted cree que hay posibilidad, como alega la oposición, de una segunda vuelta? Bueno, hoy hay mucha gente en las bancas de apuestas jugando. Entonces, la gente, pues, no sé, puede pensar o creer lo que sea, pero la verdad, yo no veo cómo tantas encuestas y tanto despliegue de apoyos y demás van a equivocarse. Eso es verdad, porque como 6 o 7 encuestas llevan la misma dirección de que el presidente Abinader gana con más de un 60%. Entonces la oposición habla con esa firmeza de que habrá una segunda vuelta. No sé a qué se está apostando. Yo no sé por qué adoptan estos, expresan estas ideas, porque la oposición perfectamente podría decir, estamos trabajando, estamos haciendo el mayor esfuerzo para ganar las elecciones, por ejemplo, o estamos haciendo el mayor esfuerzo para que haya una segunda vuelta. Eso se entiende, es legítimo. Ahora, decir que va a haber seguro una segunda vuelta en un país donde, como tú bien decías, solo se ha dado en 1996, donde independientemente de las encuestas, aún no hubiese una encuesta hecha. Cuando uno analiza las variables políticas, que es lo que yo generalmente hago, no es en base a encuestas, sino yo miro las trayectorias políticas, las variables políticas al margen de las encuestas, y realmente el sistema político dominicano ha estado operando con un partido dominante. ¿Por qué? Porque la oposición, sea de uno de los 3 grandes partidos que estructuraron la política dominicana en el post-trujillismo, es decir, reformista, PRD y luego PLD, se han dividido. La división del reformista y del PRD ayudaron al PLD.
a pasar 16 años en el gobierno. Y ahora la división del PLDismo ayuda al PRM a ganar estas elecciones y a, no sé, a durar hasta cuándo, porque va a depender de lo que ocurra con el PLDismo. Si ellos logran entender que los votos son finitos, que lo que hay en la República Dominicana no son partidos políticos propiamente, sino partido-estado. O sea, el Estado es el partido. Y que cuando se está en el Estado se acumula mucho poder y que cuando llega el declive, sea porque una crisis económica llega, sea porque se arma toda la cuestión anticorrupción, por X motivo, eventualmente pasará algo. El PRM se irá en algún momento también. Entonces, cuando eso ocurra, los partiditos, mucha gente, funcionarios electos, los que perdieron, corren hacia el partido que está en el Estado clientelar todopoderoso dominicano, como le llamé en mi artículo de esta semana pasada. Doctora, pero aquí como que todo es cíclico. El PRD en su momento se dividió, perdió las elecciones. Por la confrontación que hubo entre Atué de Camps y Hipólito en 2004. Y también que habían 7 proyectos políticos. Esto es como cíclico. Porque lo que pasa es que el caudillismo socava a los partidos. Los partidos dominicanos no acaban de entender que tienen que modernizarse y tienen que buscar una manera democrática de sucesión en el poder. Y cada presidente no puede cambiar la Constitución. Los 3 primeros presidentes de este siglo, Hipólito, Leonel y Danilo, cambiaron la Constitución para ajustarla a sus intereses. No sabemos lo que va a hacer Abinader después que gane, si la va a modificar también, hay que esperar. Pero esto hay que pararlo, porque si cada quien modifica la Constitución para beneficiarse, sea de manera consecutiva o sea aplazándola como hizo Leonel en el 2010, es lo mismo, porque lo que hay es un mantenimiento, una permanencia de esos caudillitos aspirando al poder, y eso es lo que trae la división. La división del reformismo fue porque no encontraron un caudillo. O sea, no pudieron reemplazar a Balaguer. La del PRD, como tú bien decías, fue la pugna entre Miguel Vargas por un lado e Hipólito por el otro, con Abinader de acompañante. Y el PLD, la pugna entre Leonel y Danilo. Entonces, bueno, mientras los partidos sigan en ese tipo de pugna, se van a dividir, y quien esté unificado en cada coyuntura se beneficiará de llegar al Estado, y cuando están en el Estado permanecen a menos que se le presente una gran crisis por X razón, y permanecen porque tienen acceso a muchos recursos para permanecer en el Estado, y porque los dominicanos tienden a concentrar el voto y a reelegir sus presidentes. Reeligieron a Leonel, reeligieron a Danilo, probablemente van a reelegir a Luis Abinader, y a Hipólito no lo reeligieron por la crisis económica que se presentó, la crisis financiera que generó inflación y devaluación, porque si no hubiera sido por la crisis bancaria, a Hipólito lo hubieran reelegido también. Entonces, hay que entender que ya eso es un comportamiento constante, no casual. Que no hay cambios en la vida, claro que hay cambios y la política es parte de la vida, pero cuando hay patrones como los que ya estamos viendo claramente en la política dominicana, los políticos y los opinantes y demás deben tomar eso en cuenta para que realmente puedan hacer un análisis más certero. Pero, doctora, se ha visto que cuando un partido está en el poder, o sea, tiene la hegemonía, la pierde cuando su principal activo político, por ejemplo, queda inhabilitado, como le pasó a Danilo, que con una simpatía de un 62% no se pudo reelegir porque el artículo 124 de la Constitución le pone un límite al ejercicio del poder. Por ejemplo, el presidente Abinader ya a partir del domingo 19 va a quedar inhabilitado, entonces
¿qué pasará en el PRM? ¿Pasará lo mismo que pasó en el PLD y en los otros partidos? Porque esto es como cíclico. Por eso hay que el problema no es la inhabilitación. El problema es la incapacidad de los partidos de tener mecanismos democráticos de selección de sucesores. Porque si no, si es porque están inhabilitados, entonces habría que poner el sistema que existía en la época de Balaguer de reelección indefinida, que también tiene sus problemas. Entonces, si tenemos el sistema ahora de una repostulación y nunca más, por ejemplo, ese es el que ya pusieron. Ok, bueno, pues los partidos políticos tienen que operar y tienen que saber que tienen que tener procesos democráticos de selección de candidatos. O sea, es tan simple como eso. Doctora, buenos días, ¿cómo está usted? Hello, doctora, dos preguntas en una. A usted no le escucho bien. Vamos a ver. ¿Me está escuchando ahora, doctora? Sí, que sí. Okay. Ya. Doctora, ¿a qué atribuye usted esta popularidad del presidente de la República, Luis Abinader, que algunas encuestas le dan por encima del 60%? ¿Y cree usted que si la Alianza Rescate hubiese elegido un candidato entre los tres aspirantes, tuviese esa misma, el presidente tuviese esa misma aceptación en el electorado nacional? El final no se escuchó bien. Yo le pregunto que si la Alianza Rescate hubiese ido unida con un candidato a las elecciones, ¿cree usted que el presidente Abinader tuviera esa misma aceptación en el electorado nacional? ¿La encuesta estarían así, como están ahora? Te dice, si la Alianza Rescate RD hubiera hecho ¿qué? Elegir un candidato. Bueno, es que los números altos del presidente Abinader se deben en parte a la división de la oposición. Claro. De la misma forma que Danilo Medina sacó 61.4% en el 2016. ¿Por qué? Porque ya el reformismo se había dividido en varios pedazos y el PRD se dividió en el 2013. Entonces Danilo va en el 2016 a la reelección con toda la oposición dividida. Entonces eso le ayudó. Ahora Abinader va a la reelección con los tres partidos ya divididos, el reformista, el PRD, de donde salió el PRM, y el PLDismo. Entonces es un terreno ya desolado para la oposición. El PLDismo tendrá que analizar su situación. Bueno, yo no sé lo que van a hacer, si van a seguir separados, si van a reflexionar, si va a haber un desangramiento en uno o en otro o en los dos, no lo sé. Yo no sé lo que va a pasar con el PLDismo, pero la idea que orientó su política electoral, que era la siguiente: vamos a luchar cada uno para obtener la mayor cantidad de votos y así vamos a sacar muchos votos y con todos esos votos vamos a forzar una segunda vuelta y el que quede en segundo, el tercero apoya el segundo. Muy fácil de decir, pero poca concreción en la realidad, porque ellos lo que hacen es desmotivar su voto con la división. Entonces, no es que ellos salen a buscar tantos votos de tanta gente que está deseando votar por ellos, no. La lógica política dominicana no funciona así. Y eso fue un error de cálculo. Claro, el error de cálculo yo lo entiendo. Ellos no tenían de otra porque se dividieron. Y ni el PLD le iba a entregar el partido a Leonel, ni Leonel se iba a regresar al PLD a apoyar otro candidato que no fuera él. Y ahí es donde está el tranque. Como ustedes ven, volvemos al tema del caudillismo. Leonel Fernández fue presidente 3 veces y ahí anda todavía tratando. Perdió en el 20. Es muy probable que pierda en el 24. Tenía 3 triunfos, ya va a acumular 2 derrotas electorales. No sé lo que él va a hacer. Quizás él piensa que en la próxima tal vez le toca volver a la presidencia. Yo no sé si Leonel va a ser como Balaguer, que hasta el último minuto de su vida estuvo aspirando. La verdad, yo no lo sé.
pero una cosa deciden los líderes y otra cosa va decidiendo la masa votante. El PRM aprendió la lección del PLD, que gobernaron muchos años mientras estuvieron unidos. El PRM está unido. ¿Que se va a quedar unido para siempre? Tal vez no. Pero cuando enfrente sus divisiones, enfrentará problemas. O sea, el PRM tiene la posibilidad de enfrentar problemas, o porque no logren resolver el problema de la sucesión presidencial, o porque se le presente una crisis económica, o por otro motivo. Ahora, si la oposición se sienta a esperar que al PRM se le presente un grave problema para volver al poder, entonces no sabemos cuánto tiempo va a estar el PRM en el poder y la oposición en la oposición. Yo creo que las elecciones, si los números que están indicando las encuestas se materializan, la oposición lo menos que debería hacer es sentarse a reflexionar sobre el impacto de su división. Si ellos se enfocan en los recursos que gastó el Estado, etcétera, 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 y yo no estoy diciendo que no lo estén usando, claro, aquí se está usando, aquí se han creado muchísimos, incluso legalmente, como se podría decir, por ejemplo, creando muchos trabajos, repartiendo muchas tarjetas, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo mismo hizo el PLD en su época, o sea, usar el Estado clientelar para perpetuarse. Entonces, baja competitividad electoral por la división de la oposición, quien fuera la oposición en un momento X, más el uso del Estado clientelar una vez está en el poder, permite que un partido pueda permanecer 16 años como permaneció el PLD en el poder. Yo no sé cuántos va a durar el PRM, todo va a depender de su gestión y de la gestión de la oposición, de si la oposición anda dividida, de si se reunifican, cómo se reunifican, quién surge como candidato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el centro de todo esto, lo que hay son luchas caudillistas, y mientras los partidos no entiendan eso, van a seguir dividiéndose tarde o temprano. Doctora, si el PRM no logra con tiempo el problema de la sucesión, resolver el problema de la sucesión, ¿qué pasaría? Porque ya a partir del otro domingo el presidente queda inhabilitado y no sé si habría condiciones para modificar la Constitución y eliminar el artículo 124. Pero armar un proyecto de poder se lleva tiempo, eso no es de ahora para ahorita. Entonces, el problema de la sucesión internamente tiene que resolverlo con tiempo si quiere preservar el poder más allá de 2028. ¿Qué usted piensa? Bueno, lo que ellos necesitan es un mecanismo legítimo para resolver ese problema. Hay que esperar, yo no sé, hay que esperar a ver quiénes son los aspirantes, cómo enfrentan la situación las facciones de Abinader y de Hipólito. Una de las razones, no es la única, una de las razones por las cuales Abinader quiere arrasar es para establecer un liderazgo indiscutible en su partido y determinar el futuro del PRM, ya sea escogiendo quién va a ser candidato o candidata presidencial en el 2028, o ya sea cambiando la Constitución. Yo tengo mis dudas de que él cambie la Constitución para repostularse él mismo en el 28. Si él la cambia, lo más probable es para habilitarse y poder competir posteriormente. Pero ojalá que algún presidente ya no cambie más la Constitución, la deje tranquila y nos acostumbremos a que es una reelección y nunca más. Nadie es imprescindible, nadie en la vida política. Aquí ha habido ya muchos presidentes y hay presidentes que nadie les atribuía dotes presidenciales y les fue bien. Entonces, no podemos pensar que solamente una persona tiene la magia de ser presidente, porque ya este país ha tenido muchos presidentes. Unos van a salir buenos, otros van a salir regular, otros van a salir malos. Esa es la democracia. Y el que sale malo se saca rápido. El que sale bueno o aceptable puede reelegirse
puede ayudar su partido a mantenerse más tiempo en el poder, etcétera. Doctora, ¿cómo ve usted la posición de la Iglesia Católica, de algunos obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica? Porque el presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano dice un documento en todos los medios de comunicación que la Iglesia en sí no tiene candidato, pero varios obispos y varios sacerdotes se lanzaron a decirle al electorado nacional que vote por X candidato. ¿Cómo ve usted esa posición de esos líderes religiosos de la Iglesia Católica? Eso fue un error, si es de la Iglesia entera, de la jerarquía entera o de una facción de la jerarquía, es un error. Y justificar eso diciendo que la Iglesia está en la tierra también es un error. La Iglesia o las iglesias están en la tierra, no para hacer movimientos políticos. Para eso están los partidos políticos, las organizaciones sociales. Este es el espacio de la política. Las iglesias existen para conducir de manera individual, espiritual, para apoyar de manera espiritual. Y hay una gran confusión, no nueva, ha existido, digamos, siempre, y ha estado presente siempre, que es creerse que el rol de las iglesias es gobernar o influenciar o influir en los gobiernos para que hagan A o B. El rol principal de las iglesias no es político. El rol principal de las iglesias es espiritual, es apoyo espiritual, es conducción espiritual. Y las iglesias no lo entienden porque las iglesias quieren poder. Y quieren poder de todo tipo, quieren poder electoral, quieren poder para que le financien sus proyectos, las iglesias, los templos, le hagan edificaciones, le hagan escuelas, le den terrenos, etc. Entonces, ellas son un grupo más de interés. El problema está en que la sociedad busca en las iglesias ese apoyo espiritual, porque para la política ya hay muchos espacios. Para la política están los medios de comunicación, los partidos, las organizaciones sociales, etcétera. O sea, hay muchos espacios para la política. Entonces, cuando el padre Manuel Ruiz dice la iglesia está en la tierra y tiene que tomar posición, está equivocado. La iglesia puede a sus feligreses decirle, miren, esto es pecado, esto no es pecado, hagan esto, no hagan aquello. Puede a su feligresía, puede hacerlo. Lo que las iglesias no pueden es querer influir en las leyes y darle un contenido religioso a las leyes, porque las leyes son para todo el mundo. Hay gente que no es religiosa, hay gente que es de otra religión, hay gente que siendo de la misma religión tiene diferentes posiciones en cuanto a temas controversiales. Entonces, a mí me parece un error la politiquería en que están todas las iglesias en la República Dominicana. No es solamente ahora la Iglesia Católica con eso, lo mismo están haciendo las evangélicas. O sea, quieren ser movimientos políticos y no tienen que ser movimientos políticos. Esa no es su misión, esa no es su misión. Para eso hay otras instituciones políticas. Su misión es conducir, apoyar espiritualmente su feligresía y dentro de ese contexto decirle a su feligresía lo que deben hacer, lo que no deben hacer, y en qué debe creer, en qué no deben creer, etcétera, etcétera, etcétera. Doctora, ¿qué le parece a usted las recientes expresiones de la vicepresidenta actual, Raquel Peña, de que ya el país está preparado para que gobierne una mujer? No le escuché. ¿Qué le parece a usted las expresiones de la actual vicepresidenta de la República, Raquel Peña, de que ya el país está preparado para que gobierne una mujer? Los países siempre están preparados. Eso no es quienes no están preparados son los hombres de arriba, porque los hombres de arriba no quieren ceder su poder. Entonces, como no quieren ceder su poder, dicen que es que la sociedad no está preparada. Claro, en la sociedad hay valores tradicionales que van en contra de los derechos de las mujeres, es verdad, pero esos valores tradicionales que limitan las posibilidades de las mujeres son los hombres que lo han instaurado y las mujeres, muchas mujeres los asumen. Y mientras muchas mujeres no entiendan que tienen que valorar sus propios derechos, entonces le dan ganancia de causa a los hombres y a la ideología dominante. Pero el país está preparado, cualquier país lo está. Y cuando algún
presidente o un partido decida apoyar con fuerza una mujer, esa mujer va a ser electa. No hay ningún obstáculo en la sociedad dominicana para que una mujer sea electa. Lo que pasa es que la mujer que lo logre va a tener que ser apoyada por su partido y la dirigencia de los partidos es masculina, o sea que va a necesitar el apoyo de un grupito de hombres que apuesten a una mujer. Eso se da a veces. No es común, pero eso se da a veces. Por ejemplo, Ricardo Lagos en Chile apostó a Michelle Bachelet y la apoyó. Lula apoyó a Dilma Rousseff en Brasil. O sea, hay casos donde hay hombres políticos presidentes que han apoyado a una mujer y esas mujeres llegan a... Doctora, pero eso hay que leerlo entre líneas, porque si la vicepresidenta, en estos momentos que ya se está hablando de sucesión electoral, salta con eso, ¿no será ella el delfín del presidente para el 2028? Podría ser. Sí, me llama mucho la atención. Doctora, el 50.5 del electorado nacional está compuesto por mujeres y el 49.5 por hombres. Pero hay algunos, inclusive politólogos, historiadores, investigadores... No le escucho claramente. No te escucha bien. El 50.5 del electorado nacional está compuesto por mujeres y el 49.5 por hombres. Pero se está dando el caso de que generalmente las mujeres no votan por las mujeres. ¿Cómo usted analiza esa situación? No, yo no sé si es que tiene que ponerse el micrófono más cerca o no sé qué problema hay, pero no entiendo. Él dice, Rosario, que el 50.5 del electorado está compuesto, somos mujeres, y que por qué en este país las mujeres no votan por las mujeres, no apoyan. Que hay que romper ese techo de cristal. Que porque las mujeres no votan por mujeres. Exactamente. Siendo nosotras más del 50% del electorado. Bueno, miren, ningún grupo vota 100% por sus iguales. Digamos iguales. Entonces, bueno, las mujeres no van a votar 100% por las mujeres, pero las mujeres votan por mujeres. No es cierto que las mujeres no votan. Bueno, doctora, en este momento la oposición está haciendo una oposición bastante radical. ¿Qué llamado usted le hace a los líderes políticos para orientar su militancia hacia el próximo domingo, que son las elecciones generales? ¿Qué llamado usted le hace a los líderes políticos del país? ¿Qué llamado yo le hago o la oposición? No, usted como politóloga, como una persona que conoce el andamiaje político dominicano, que muchos líderes políticos tienen un lenguaje bastante violento, que usted recuerda cuando dijo el presidente Danilo Medina que mandó destruir la carpa, y el presidente Leonel Fernández dijo, esperamos que nosotros no tengamos que hacer lo mismo. ¿Cuál es su mensaje a los líderes políticos previo ya a unas elecciones el próximo domingo? Bueno, votar siempre es importante. Votar siempre es importante porque por lo menos se tiene algún nivel de influencia. Es pequeñito individualmente, pero por lo menos se ejerce ese derecho. Entonces siempre es mejor votar que no votar. Rosario, un último mensaje, pues ya llegamos al final del programa. ¿Perdón? Un último mensaje a la región del Cibao, porque ya llegamos al final del programa. Ya, en esa línea de que hay elecciones, de que siempre, o sea, es bueno vivir en un país donde hay elecciones, porque muchos países o no tienen ese privilegio o sus elecciones son totalmente manipuladas. Entonces, por lo menos en la República Dominicana, durante ya muchos años, pues se están celebrando elecciones. Claro que hay problemas en el sistema de partidos, claro que hay problemas dentro de los partidos, claro que hay problemas desde muchos ángulos, pero es mucho mejor que haya elecciones y que podamos votar. Bueno. Con la doctora el tiempo se hace corto siempre. Sí. Qué bien. Un plato fuerte, señores. Visión Política llega a su final.
Yo espero que el próximo domingo el torneo electoral transcurra sin incidente, Hernández. Sí. Un llamado a Llamado todos los votantes del país. Que vayan a votar. Tranquilo. Que cumplan con su deber establecido en la Constitución, en el artículo 22, derecho de elegir y de ser elegido. Que respeten a los demás, que vayamos tranquilos, nos vamos a ver el lunes todo en esta calle de Dios, vamos a hacer un ejercicio cívico, vamos a votar por quien nos mande nuestra conciencia, pero tranquilo y en orden. Nos vamos a ver siempre aquí en esta calle, nos vamos a abrazar todos después de las elecciones. Tranquilo a votar. Yo tengo la firme certeza, la firme convicción de que ese proceso democrático, porque es un proceso democrático, donde el soberano se va a expresar en las urnas, que transcurra con transparencia, con armonía y un llamado al liderazgo político que se respete lo que surja de las urnas el próximo domingo. Señores, Visión Política llega a su final. Nos veremos, no este domingo que viene, sino el otro. El domingo 27. Si Dios lo permite.